tenía el tema acerca de la Santa Cena, pero vamos a hablar acerca de las actitudes para servir a Dios. Y vamos a ir al Salmo 100. Ese es un salmo precioso. Ya el Señor ha ministrado, el Señor ha hecho lo que tenía que hacer. ¿Está acá, hermanos? Y vamos a hablar de la exaltación a la gratitud. El Señor quiere que seamos agradecidos. ¿Cuántos lo creen? Ayer el hermano trajo un tema de los ingratos. Y hoy vamos a hablar de la gratitud que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Ya lo tienen todos? ¿Están acá, hermanos, o ya se fueron? Porque acaba la alabanza y se les va la unción. La unción que derrama el Señor es para que te prepares para escuchar la palabra. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Subime más el volumen. Salmo 100, verso 1 al 5. Vamos a leer. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda ¿qué? La tierra. Servid a Jehová con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos. ¿Cuántas son ovejas? Y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias. Por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre, porque Jehová es para siempre su misericordia y su verdad por todas ¿qué? Las generaciones. ¿Cuántos tienen ese Dios? Algunos parece que no tuvieran ese Dios. Tenemos un Dios maravilloso. Levanta tus manos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Te bendecimos, gracias por limpiarnos, gracias por prepararnos, gracias por todo lo que tú haces. En esta tarde, pon una actitud correcta en el pueblo para que el pueblo pueda recibir tu palabra. Gracias por las liberaciones que tú has hecho. Gracias por todo. Puedes tomar asiento, ¿ok? Serví a Jehová con alegría y venía ante su presencia con regocijo. Una de las cosas que tenía David era que él tenía agradecimiento a Dios. Una de las cosas que Dios ve, cómo tú le sirves a Dios. En Hechos capítulo 20, 19 dice, sirviendo al Señor con toda humildad. Una de las cosas que ve Dios en cada uno de nosotros es la humildad. Y una de las cosas que nos da ejemplo Dios a través de su Hijo amado Jesucristo, que Él vino a servir. Él, después de que cenaron o hicieron la Santa Cena, se agarró un lebrillo, puso agua, puso una toalla y le lavó los pies a los discípulos. Imagínate Dios lavándote los pies a ti. Mira Dios cómo se humilló y vino a lavar los pies. Y Jesús dijo, yo no vine a que me sirvan, sino he venido a servir. Uno de los principios que enseñó Jesús fue a que aprendamos a servir. Jesús le dijo a los discípulos, si tú quieres ser primero entre vosotros, tienen que servir. Y Dios bendice al que aprende a servir. Un pastor dijo, el que no sirve, no sirve para nada. Dios nos ha llamado a servir. En el área que tú quieres, puedes servirle al Señor. Ahora depende de ti si tú quieres, si tienes gratitud, vas a servir. ¿Por qué debemos servir a Dios y a su pueblo? Por eso el Salmo 100, verso 5 dice, porque Jehová es bueno
y para siempre, ¿qué? Es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hay muchos que dicen, yo voy a ir al cielo a tocar una arpa. Eso es mentira. La palabra de Dios va a permanecer para siempre y nuestra vida no se termina cuando morimos acá en la tierra. Nuestra vida comienza una dimensión diferente y vamos a seguir sirviendo a Dios por toda la eternidad. Hay una pregunta que surge después de que conocemos al Señor. ¿Cómo nuestro Salvador Señor? Es la siguiente. ¿Qué espera Dios de mí después de haberme salvado? ¿Qué es lo que espera Dios de ti, de mí, de cada uno de nosotros? Porque hay gente que sirve un tiempo y hay un tiempo que deja todo. Como dijo el hermano, vienen las pruebas, vienen las luchas y las pruebas para probar de qué clase de material eres. Porque hay oro, hay plata, hay perlas preciosas, hay bronce, hay madera, heno y hojarasca. Y cada una de esas materiales se tienen que probar por fuego. Y el fuego de Dios es lo que nos ayuda a nosotros a purificarnos. Y Dios espera mucho de cada uno de nosotros. Dios no espera que vengas a la iglesia y recibas aleluya, gloria a Dios y cómo me habló el Señor. No, Dios no espera eso. Dios espera que tú trabajes y le sirvas a Él, a Dios con gratitud. Él espera que nosotros le sirvamos. Dios nos salvó, nos sanó, nos liberó para que le sirviéramos. Para eso nos sacó de la esclavitud del pecado. Había un muchacho que era cholo, decía yo, cuando era cholo yo mataba, cortaba las cabezas y a mí al que me miraba me lo fajaba. Y él cuando llegó al evangelio era un llorón. Yo le digo, si eras macho y te creías macho siendo esclavo del diablo, hoy tienes que ser valiente en las manos del Señor. Por eso es que Dios le dijo ¿cómo se llama? A Josué, mi siervo ha muerto, por lo cual te voy a aconsejar para que tú lleves este pueblo y pases el Jordán a la tierra que yo prometí a tus padres. Y le dijo, así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Ahora el Señor está todos los días con nosotros. Todo lo que habló este muchacho ayer, yo no le digo qué va a hablar, qué tema va a hablar. El Señor trae la palabra para todos nosotros. Ahora, si nosotros queremos ser buenos servidores, se te va a levantar el mismo infierno. A mí se me ha levantado el mismo infierno. Como yo le he dicho al Señor, tú eres mi refugio, eres mi fortaleza. Como un pastor decía, un historiador decía, si tú realmente no estás dispuesto a pasar situaciones difíciles, mejor ponte a vender papas. Porque cuando tú no quieres que la gente hable mal de ti, no te metas a servir a Dios como Dios quiere. Ahora, nos sacó de la esclavitud, de la depresión. ¿Y por qué hay muchos cristianos que están todavía deprimidos? ¿Por qué? Hello, ¿se escucha bien ahí, hermanos? Porque aquí poco volumen tiene. Hay depresión, la gente anda deprimida. Y Dios quiere que le alabes y Dios tiene que liberarte. Y a veces te encierras ahí, yo no quiero que me libere. Y vienen ataques del enemigo. Depresión de las drogas, de los vicios, de la soledad, porque nos ama, desea que le sirvamos. Y esta fue la razón por la cual Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Dios le dijo a Abraham, tu descendencia va a ser reducida a esclavitud. Fueron 400 años de esclavitud. Después yo sacaré con mano fuerte y voy a tratar con la nación, y Dios lo hizo. Después de 400 años, el pueblo salió de Egipto, pero ¿cuál era el problema del pueblo? Y se lo voy a decir. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón.
Y a Dios le costó que la gente sacara de su corazón Egipto. Y ese es el problema dentro de la iglesia. Cuando tú todavía estás arraigado al mundo, acostumbrado a lo que hacías antes, y Dios ya te sacó de ahí para que vivas una vida de libertad y para que puedas servir. Y no hay pretextos. Había una mujer en el Brasil que tuvo un accidente, estaba paralítica, y había unos jóvenes que venían, se reunían en la mañana y ponían planes para ir a evangelizar, y, y, y llegaban en la tarde y decían, yo he ganado 5 almas, yo 10 almas, nosotros hemos ganado 15 almas, hacían una reunión y le daban gracias a Dios. Y ella se sentía frustrada y le dijo a Dios, al Espíritu Santo le dijo, yo no puedo salir a evangelizar porque tengo este problema. Y el Espíritu Santo, ¿sabes qué le dijo? No digas que no puedes porque tienes manos y tienes boca. Escribe un papelito 7 veces, Jesús te ama, y yo te voy a decir que tires el papelito por tu ventana y vas a ver el poder que yo tengo para salvar las almas. Porque muchos no quieren ayudar, no quieren. Antes hasta se ocupaban de llamar a la gente, hoy ya no quieren nada. ¿Sabes por qué? Porque han perdido, hermano, la gratitud. Entonces ella tiraba un papelito y alguien agarraba el papelito, lo abría y pum, se arrodillaba y recibían a Jesús. 7 almitas se salvó. Y ella dijo, ustedes han dicho que han ganado almas, yo también he ganado almas. Entonces no hay pretexto para servirle a Dios. ¿Está acá? Lo único que Dios quiere es tu disposición. El problema, el prejuicio más grande que tenemos, como hablamos el sábado, es el problema en el hogar. En Éxodo capítulo 10, verso 3, entonces vinieron a Moisés y Aarón, a Faraón, le dijeron, Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así, ¿hasta cuándo no querráis humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva en Éxodo capítulo 10, 3. ¿Para qué Dios nos ha sacado del mundo? ¿Para qué te sacó del mundo? ¿Para que te sientes en una silla y hasta lo rompas la silla ahí? Dios te ha sacado para que tú vayas a hablar las virtudes, las maravillas que Dios ha hecho con tu vida. Y no necesitas tener tanta teología, solo necesitas dar tu testimonio y mostrar que realmente Dios te ha liberado. Cuando entendemos que habiendo hecho esta maravillosa obra en nosotros, Dios espera que le sirvamos. ¿Está acá, mis hermanos? Entonces surge otra pregunta, ¿cuáles son las razones correctas por las cuales debemos servir a Dios? Hay 2 razones principales por las cuales debemos servir a Dios. Primero, servimos a Dios y al pueblo por gratitud o por agradecimiento. Esto no es para que vengan y te digan, ay, el hermanito, la hermanita. Nunca esperes nada del hombre. Dios te va a dar la recompensa. Dios recompensa. Con Dios no perdemos, con Dios ganamos. Hebreos 12:28 dice así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Sabes qué es un reino inconmovible? Un reino que no tiene variación. Un reino inconmovible, tengamos que gratitud. Y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y reverencia. Cuando tú vienes aquí tienes que cantar con gratitud, tienes que tocar con gratitud, tienes que servirle con gratitud. Tú vienes aquí porque amas a Dios y Dios espera que tú vengas primero a orar aquí, darle gracias a Dios y pedirle al Señor que te ponga gracia para poder trabajar aún dentro de la iglesia. Y el Señor va a poner el querer y el sentir a través del Espíritu Santo.
Entonces, cuando el Espíritu Santo ya no trabaja en tu vida, te cuesta venir a la iglesia. Hay años que tienes en la iglesia y no hay un cambio y Dios está esperando antes de morirte que tú le des frutos a Él. Una vez el hermano Isaías estaba pasando por, por una casa. Era un hermano puertorriqueño que el Señor lo usaba tremendamente. A él lo mataron. Lo mataron, un cholo lo mató. Y estaba pasando por una calle y había una fiesta ahí, mundana. Y el Señor le dijo, párate y entra a esa casa y yo te voy a decir lo que vas a decir a aquel hombre. Y llegó a la fiesta y el otro, hermanito, ¿cómo está? Estoy festejando. Solamente he venido a darte un mensaje. El Señor te ha dado oportunidad desde que naciste. Dijiste que ibas cuando creciste, ibas de joven, el Señor te llamó y te dijo que sirvas. Y no le hiciste caso. Y dijiste, me voy a casar. Te casaste, no le serviste. Tuviste hijos, tampoco le serviste. Ahora eres abuelo y no le has servido. Esta noche te pide tu alma del Señor. Y te va a llamar a cuenta de todo lo que el Señor ha puesto en tus manos. Y esa noche ese hombre se quedó asustado porque ese hombre no cambió su manera de pensar, su manera de ser. Vino una inflamación en su vida, se le subió el azúcar, se le subió la fiebre y murió hasta ciego. ¿Cuántos creen que Dios es veraz? Y Dios trata con todos de diferente manera. Dios te habla de una manera, te habla de otra manera, para que tú aprendas a servirle al Señor con gratitud. Ahora, la razón número 1 por la cual debemos servir a Dios es el agradecimiento por todo lo que Él ha hecho en el pasado, por todo lo que está haciendo hoy y por todo lo que hará en el futuro. Para el Señor, el pasado es hoy, el futuro es hoy. Él conoce nuestro caminar, nuestro sentar. Él conoce y nos ha escogido con un propósito para la alabanza de su gloria. Y dale gracias a Dios que Él te escogió. Porque si no hubieras seguido en las drogas, en el alcoholismo, haciendo barbaridades, tal vez hasta muerto, pero el Señor te sacó con un propósito para que tú tengas una eternidad con Él. Eso hace que nazca la necesidad de servirlo con todo nuestro corazón. Él conoce el corazón de las personas. Él sabe el corazón de cada uno, la disposición. La medida de agradecimiento que tengamos en nuestro corazón va a determinar el nivel de servicio que le demos a Él. La persona que no está agradecida no va a prestar ningún servicio al Señor, pero sí genuinamente reconoce de dónde el Señor la sacó. Le ocurrirá lo mismo que le pasó a la suegra de Pedro. Esta después de que Jesús la sanó, inmediatamente él empezó a servir a Dios. A un creyente que está agradecido con Dios, no le importa en dónde se le ponga a servir, está dispuesto a hacer cualquier cosa en cualquier momento porque él quiere agradar a Dios. Y eso se ha perdido últimamente dentro de la iglesia. No hay respeto, la gente quiere hacer lo que quiere y cuando se le llama la atención te enojas. Y uno cuando llama la atención no es para arruinarte, sino es para hacerte notar que Dios quiere lo mejor de ti y lo mejor de mí. ¿Están acá? ¿Ah? Entonces tienes que saber agarrar en el espíritu y darte cuenta que sí, al hombre le sirves bien, pero no a Dios. Porque hay gente que le sirve bien a los patrones, porque sabe que. Y si le duele algo, muestra los billetes y se le va hasta la enfermedad. Y cuando venimos a Cristo, el Señor espera que tú le sirvas con todo tu corazón. Y cuando tú le sirves con todo corazón, eso va a haber un beneficio para tus hijos, para tu familia. Y para cuando te mueras, el Señor se ocupe de todo de ti.
Otra razón para servir a Dios es por el amor. Servir a Dios es el amor hacia Él, es la fuerza que nos mueve hacia Él. Esa es la fuerza que nos mueve a servirlo. El motivo principal debe ser querer agradarlo, buscando la forma de agradarlo, no importa lo que tengamos que hacer. Dios ama a su pueblo y desea que seamos sus manos, sus pies, su boca, sus representantes para traer salvación y sanidad y liberación a su pueblo. Por eso es que servimos a Dios, porque si amamos lo que Él ama, que es su pueblo, entonces le estaremos agradando a Él. Todos podemos servirle a Dios. ¿Lo creen o no lo creen, hermanos? ¿Ah? ¿Lo creen o no lo creen? Había una viejita que se sentaba ahí en una iglesia, me acuerdo, tenía riumas ella. Ella se sentaba, ábremelo a la Biblia, mi hermano, en este pasaje está predicando el pastor. Y ella estaba atenta a la palabra. Y cuando venía en la alabanza, era la primera en danzar. Y después de danzar, se iba a sentar y ya no podía moverse, se esperaba hasta que termine el servicio. Ella no sabía leer ni escribir y un día le dijo al Señor, yo quiero leer tu palabra. Y el Señor le enseñó un año a leer. Y porque ella amaba la palabra. Cuando tú empiezas a servir a los demás es como si le sirvieras a Dios mismo. Porque Dios no es justo, Hebreos capítulo 6, verso 10, o no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Ahora, la justicia de Dios es la recompensa al trabajo que hacemos dentro del Evangelio. Y hoy más que nunca tenemos que servirle mejor al Señor. Estamos viendo tiempos difíciles, tiempos últimos, donde el Señor se va a llevar lo que es suyo y seamos parte del remanente, no parte del problema, porque en las iglesias hay problemas. Nadie le sirve al Señor por culpabilidad, por presión de los líderes, por agradar a alguien o por orgullo. Cuando esto sucede, la obra no perdura, no permanece. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes tienen que servir no como los que sirven en el mundo. Ellos buscan una posición, incluso se levantan en contra de todos, ponen contra de todos, encima de todos y quieren ser los primeros. Pero entre ustedes no va a ser así. Si ustedes quieren servir a Dios, tienen que ser los que empiecen por abajo a servirle con humildad. Se le sirve a Dios porque existe gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas y porque le amamos con todo el corazón. Yo veo gente que empieza y dicen, hermano, yo quiero servir. Muy bien, está bien. ¿Quieres servir? Sirve. Pero cuando ya les viene el problema, la prueba, ahí es donde realmente se conoce el nivel, en el nivel que están. El Evangelio es de luchas, de pruebas, de bendición. Y si tú quieres ganar una batalla, tienes que aprender a pelear la buena batalla. ¿Están acá, hermanos? Entonces tampoco Dios te va a llevar tomándote una Coca-Cola. Dios quiere que tú empieces a dar frutos y esos frutos son de agradecimiento. Cuando servimos a Dios por agradecimiento, por gratitud, el amor es muy difícil que seamos heridos por gente. Además recibiéramos la recompensa de Dios tanto en la tierra como en el cielo. Pedro un día le dijo al Señor, Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿qué recompensa vamos a tener? El Señor le dijo, si tú has dejado casa, madre, hermanos, por seguirme a mí, vas a tener 100% la recompensa aquí en la tierra y de premio la vida eterna. O sea que no es en vano servirle a Dios. El Señor quiere que tú te actives y que tú le sirvas al Señor porque de Él viene la recompensa.
Acuérdense que de los talentos, el Señor le dio 5 talentos a uno, a otro le dio 2 y a otro 1. El que tenía 5 multiplicó los talentos que Dios le dio. El que tenía 2 multiplicó. Y el que tenía 1, primero era negligente y era cobarde. El Señor le dijo cobarde y negligente. Entonces le quitaron el talento que tenía y se lo dieron al que tenía 10. Ahora el Señor, la única forma que nosotros vamos a descansar un día es cuando el Señor nos lleve a su presencia. El hermano Gigi le decía, yo le sirvo a Dios, oro, mi vida es una vida muy diferente. Cuando él empezó su testimonio, cuando él empezó a servir a Dios, él tenía artritis, los médicos le dijeron, esa artritis no se va a curar, era una artritis en las coyunturas, él era fisiculturista, era maestro, y una noche le dijo al Señor, si tú realmente eres verdadero, quiero que me sanes, y te voy a servir. Él era católico y era ateo. Entonces el Señor en una noche lo sanó, al día siguiente vio que no lo primero que hizo en el gimnasio que él tenía, sacó todo eso y pues empezó a poner la palabra de Dios. Su mujer se le levantó porque era católica, apostólica y diabólica. Todo va a cambiar la religión que tenemos, dijo. Así que le pidió el divorcio, le dijo, si quieres lárgate, lárgate. Y él empezó a ayunar y orar hasta que Dios trató con la mujer. Y ella misma dio su testimonio acerca de su esposo. Entonces Dios empezó a usar a él y lo usó de una manera poderosa. ¿Sabe por qué lo usó de una manera poderosa? Porque él se atrevió a creerle a Dios. Y él murió, ¿sabes cómo murió este hombre? Arrodillado orando. Y unos hermanos dan testimonio, decían, nosotros hemos visto los milagros que había cuando Gigi Ávila predicaba. Y era un hombre que hablaba de la venida de Cristo. Ese era el tema principal de la preparación de la iglesia y de servirle con amor. Una vez invitó un grupo de hermanos, vamos a tomar un cafecito, pongan la caldera, dijo, pero vamos a orar. Empezaron a las 10 de la noche a orar, eso era las 11, las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, las 5 de la mañana, las 6, al día siguiente seguía orando él, ¿y cuándo se va a levantar? Y él probó a estos hombres, y que entonces cuando decía un cafecito, ellos ya no iban a la casa del hermano, porque era un hombre, y él oraba, tuvo pruebas. Una de sus hijas fue apuñalada por su yerno y él fue a la cárcel y Dios le dijo, el Espíritu Santo le dijo, tienes que perdonar a tu yerno y tienes que darle el plan de salvación. Y él tenía dolor, tristeza, porque perdió a su hija y un día le dijo al Señor, yo quiero saber si mi hija está contigo, porque la muchacha se apartó del camino de Dios. Y el Señor le dio una visión, la vio a su hija hermosa en el cielo, y le dijo, yo me la llevé a tu hija porque ella se iba a perder. Entonces hay una recompensa de parte de Dios cuando tú le sirves a Dios y le sirves de verdad. ¿Está acá? Cuando hay una actitud incorrecta en su corazón, cuando hablamos de actitud, nos referimos a la proyección negativa, es decir, el servicio de Dios presenta con mucha negatividad. Es como si llevaran una carga en vez de un privilegio. ¿Sabes qué es un privilegio servirle a Dios? ¿Y por qué muchos tienen ese problema que se cargan y vienen cargados a la iglesia? Tienen los dones, no los trabajan los dones y un día Dios te va a llamar a cuentas por los dones que te ha dado. Dios a cada uno nos va a llamar a cuenta de todo lo que Dios nos ha dado. Porque es un privilegio, hermano, servirle a Dios.
Y por eso el pueblo muchas veces está deprimida, falta de gozo. Y esa no debe ser la actitud para servirle a Dios. Vemos el libro de Nehemías. Nehemías era el copero del rey y vinieron y le dieron una noticia a Nehemías. Le dijeron, el pueblo, las paredes están quemadas, las puertas rotas. Y Nehemías, cuando escuchó esta noticia, Nehemías servía al rey. Escúcheme, tenía todo. Tenía buenas vestimentas, y él el que probaba el alimento del rey, el vino del rey. Y siempre tenía que presentarse con una sonrisa delante del rey. Entonces, cuando él supo la situación, el problema que había en el pueblo de Israel, él lo que hizo, primero se arrodilló y consultó con Dios. Y le dijo, dame gracia para que yo me presente delante del rey. Y cuando el rey notó la tristeza de Nehemías, le preguntó, ¿qué tienes? Entonces Dios le abrió las puertas, y porque cuando un rey veía a una persona que lo hacía de mala gana, ¿sabe qué hacía el rey? Lo mataba. Por eso nosotros adoramos a un rey vivo. ¿Cuántos adoran a ese rey vivo? Ahora él tiene la culpa de que tú seas así, de que yo sea así. No, él no tiene la culpa de nada. Él quiere que nosotros vengamos con agradecimiento, no importa el problema que tengamos. Tu problema no tiene que afectarte para que tú le sirvas a Dios. Entonces él halló gracia delante de Dios y el rey le dio cartas, le dio madera, le dio el permiso para reconstruir las puertas y los muros que estaban destruidos, porque Dios lo usó a Nehemías para reconstruir al pueblo de Israel. Fueron hombres que le creyeron a Dios y le sirvieron a Dios. Tuvieron problemas, tuvieron luchas, pero ellos sobrepasaron esos problemas. Ahora, servir al Señor es un privilegio, es una bendición. Por tanto, debemos hacer con alta y correcta, ya sea con una actitud correcta, y ya sea que nos paguen o no nos paguen por el hacerlo. Hoy en las megas iglesias ya los cantantes son cantantes que cantan en el mundo y cantan en la iglesia. Ellos ya van a tocar porque les pagan. Entonces llegan a un nivel donde dicen, si no me pagas tanto, yo no lo voy a hacer. Dios no nos cobró nada a nosotros, Él nos dio gratis la salvación. ¿A cuánto le dio gratis la salvación? Y Él tuvo que pagar el precio por nosotros. Pedro dice que Él tuvo que pagar con su vida y con su sangre. No hemos sido comprados con oro ni plata, ni piedras preciosas, sino con la preciosa sangre ¿de quién? De Cristo Jesús. Tú vales más que el oro, más que la plata, porque tú vales la sangre de Cristo. Y muchas veces no lo valoras, porque estás más pendiente en los problemas, en los problemas, en los problemas, en los problemas. Ahora, cuando tú te presentas delante de Dios, antes de servir, tú tienes que venir a orar por lo menos media hora aquí. Yo hablé con los músicos, pero pues, ¿cómo nosotros vamos a ministrar si no hemos orado? Y cuando tú oras, Dios te da el poder, te da la gracia y lo haces con amor y sabes que vas a salir bendecido y esa bendición lo vas a llevar en tu casa y sabes que por lo que estás pidiendo por tu familia, el Señor te va a dar la respuesta. ¿Está acá? Bueno, tal vez te vas a molestar, pero molestarte con Dios, no conmigo. ¿Cuál es la actitud correcta para servir a Dios y a su pueblo? Siempre debemos estar prestos a servir con gozo y alegría. Si vamos a Deuteronomio 28, 47 al 48, le dijo al pueblo de Israel el Señor, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas, servirás, dice en el 48, por tanto a tus enemigos que enviare a Jehová contra ti,
con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. ¿Cuándo sucedió esto? Dios le dijo al pueblo de Israel, mira, 6 años vas a trabajar y el séptimo me lo vas a dejar como diezmo mío. Dios le dio una orden a Israel, solamente tienen que adorarme a mí, solo a mí. No se junten con los pueblos mundanos, porque eran ellas politeístas y panteístas. Ellos tenían que adorar al Dios maravilloso, a Dios, a Jehová. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se apartaron de Dios, empezaron a adorar a otros dioses. Entonces Dios les envió hambre, sed y desnudez. Estaba viendo un reportaje cómo llevaban a los judíos en trenes allá los alemanes. A las mujeres les rapaban el pelo, les quitaban los aretes de oro, hasta los dientes de oro les quitaban. En vez de perfume era hediondez. Y eso habla en Isaías. Y el pueblo de Israel tuvo que pasar todo eso porque era de parte de Dios. Hello. Ahora, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Es que no les gusta cuando uno les habla la palabra, hermano. Queremos gozo, queremos fuerza, poder. Ay, Señor, hazme libre, Señor. Y el Señor dice, te voy a hacer libre, pero quiero que me sirvas. Ah, no, pues ahí está el común denominador. Heme aquí, Señor, envía a otros, dice. Y Dios tuvo que pasar ese problema con el pueblo de Israel y todavía les queda todavía uno más. ¿Sabe por qué Dios trató duro con Israel? Porque ellos se apartaron de servir a Dios. Dios les entregó viñas, casas, les entregó ganado. Ellos llegaban a un pueblo y Dios desaparecía toda la gente que era enemiga y les daba casas y todo, les daba viñedos, pero ellos nunca agradecieron a Dios. Y Pablo dice en Primera de Corintios, oye, pues que no ocurra con ustedes, es lo mismo. Ellos se levantaron a jugar, a comer, a fornicar, a adulterar, y se levantó la ira de Dios. Ahora estamos en estos últimos tiempos cuando Cristo viene pronto. ¿Cuántos creen que Cristo viene pronto? Si no le ha servido ahora años y estás quejándote y queja y queja y queja en lamentaciones, deja de quejarte y empieza a servir a Dios y Dios te va a dar la sanidad. Primero va a sanar tu alma y después tu cuerpo. Jesús se gozó en servir a los discípulos. José se gozó en servir a Faraón. Ruth se gozó en servir a Noemí. Eliseo se gozó en servir a Elías. Timoteo se gozó en servir a Pablo. Hello. Dios lo llevó a Egipto a José porque Dios tenía planes de salvar el pueblo. Y José fue el instrumento que Dios usó. Hello. ¿Están acá? ¿Cuántos leen la Biblia? ¿Ah? Ruth, que era moabita, se agarró de Noemí y le dijo, al Dios que tú sirves yo lo voy a servir. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y Dios tuvo el futuro para Ruth. Se casó y fue heredera. Era moabita. Eliseo se gozó en servir a Dios. Lo llamó Dios, dejó todas sus yuntas, tenía 12 bueyes, los mató, hizo una comida bien y empezó a caminar con Elías, porque Dios le dio un llamamiento de seguidor de el que iba a reemplazar a Elías. Timoteo se gozó en servir a Pablo. ¿Quién era Timoteo? Él no era judío.
era de padre griego y de madre judía. Y Dios lo llamó de jovencito. Por eso Pablo le dijo, ejercítate en la fe, porque el ejercicio corporal para nada aprovecha. No le estaba diciendo que es malo el deporte, pero cuando tú pones el deporte y le enseñas a tu hijo que el deporte es primero que Dios, hay un problema ahí. Pablo vio el futuro de Timoteo. Esfuérzate, le dijo a Timoteo, no temas, que no tengan en poco tu juventud. Sirve a Jehová, exhorta con toda libertad. Ten cuidado de ti mismo, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Cuando no servimos a Dios con alegría, nos estamos colocando en una maldición encima de todos ellos. Consideraron que era un honor servir, porque el servicio realizado no es una labor agotadora, sino que es algo digno y deleitoso. Pero para poder servir a Dios, yo sé que viene cansancio, pero cuando nos metemos en la presencia de Dios, Él nos da la fortaleza. Por eso Pablo decía, fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza. Y cuando tú te sometes a Dios, aunque estés enfermo, vas a servirle a Dios. Y a través del servicio que tú le des a Dios, Él te va a sanar, te va a liberar y te va a bendecir. Ahora, ¿por qué mucha gente pierde el gozo y en el servicio de Dios? ¿Por qué muchos tiran la toalla? Y empiezan a poner pretextos, se levanta. Yo sé cuando se levanta la gente con uno. Y a veces les pregunto, ¿yo qué les hice a ustedes? ¿Qué les hice? A ver. Se levantaron contra Jesús. ¿Y Jesús qué les hizo a la gente? Los sanó, los liberó, resucitó muertos. Jesús hizo milagros grandes que dice la Biblia que si se escribiera todo lo que hizo Jesús no cabería en todos los libros del mundo. Jesús en esos 3 años y medio vino a servir. ¿Y cómo murió? En la cruz. Porque los que los sanó, a los leprosos que los sanó, ellos mismos le pusieron el dedo para crucificarlo. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Aunque digas no, problema tuyo. Pero el Señor nos ha llamado para servir. Y cuando tú le sirves a Dios, va a venir la provisión de Dios en tu vida. Lamentablemente, cuando una persona empieza a servir a Dios, debe estar preparada espiritualmente. Porque inevitablemente van a venir heridas, le van a ofender, porque es parte del proceso y es parte del servicio a Dios. Algunas, como resultado de estas heridas o ofensas, desisten, abandonan el servicio a Dios, permanecen heridos y después ya no quieren involucrarse en nada. Sin embargo, es necesario que cambiemos nuestra mentalidad, que es que entendamos qué es lo que significa servirle al Señor. Por eso hay gente que dice, yo quiero una iglesia donde no me digan nada, yo entro a la hora que me dé la gana, haga lo que me dé la gana. Y ahí van, aleluya, gloria a Dios, qué lindo el culto, pero no están sirviendo y el Señor nos ha llamado para servir. Se pueden presentar muchas situaciones adversas. ¿Por qué Dios permite la adversidad en nuestra vida? ¿Por qué no Dios nos llama y nos dice, aquí está el paquete de $1 millón y no te preocupes por nada, yo te voy a dar dinero, te voy a dar fama, y esa es la doctrina, nueva doctrina que se está levantando? Entonces la gente piensa que no van a tener problemas. Vas a tener problemas. Las aflicciones van a venir. Jesús le dijo, en el mundo tendréis que aflicción. ¿Y por qué te aflige el Señor?
Proverbios capítulo 2 escribió Salomón, la aflicción de espíritu. Él tenía cantores, tenía todo lo que deseaba, él lo tenía. Tenía de todo él, tenía mujeres, yo no sé si se metió en cosas ilícitas, pero él tenía todo. Quería unas cantantes, ahí ponía, quería muchachas jovencitas, ahí tenía. Todo tenía dinero, pero llegó un momento en que él se dio cuenta que todo lo que había debajo del sol no satisfacía su alma, porque él se apartó de Dios. Cuando tú te apartas de Dios, viene aflicción a tu vida, viene problemas y siempre vas a andar con la cabeza cuadrada. Entonces, cuando dejan de servir, se ofenden, y cuando no hay una madurez, entonces empezamos a tener problemas. Si vamos a Romanos capítulo 12, y Pablo da un consejo para los que quieren servir a Dios. Y habla de los deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. Y eso Pablo lo decía en la vida personal. ¿Qué es vuestro culto qué? Racional. Ahora dice Pablo, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, primero, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo podemos conocer la buena voluntad de Dios en nuestra vida? Sino a través de la renovación y del sometimiento a Dios. Otra actitud con la cual siempre debemos servir es la humildad. Si vamos a Hechos 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas ¿de quién? De los judíos. Pablo era de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos. Él era pues un asesino, era un hombre que le encantaba llevarse el primer lugar. Pero cuando Dios cambió su mentalidad, él empezó a tener pruebas con la misma gente que un día lo apoyaron, se hicieron enemigos de él, lo buscaban para matarlo. Y él aprendió a través de las pruebas y las acechanzas, aprendió a servir a Dios con humildad. Y un día le pidió al Señor, Señor, ¿por qué no me quitas este problema, me sanas? Y el Señor le dijo, bástate mi gracia porque mi poder, escúcheme, se va a perfeccionar en tu humildad. Entonces Dios es sabio. ¿Cuántos creen que Dios es sabio? No, ¿cuántos creen que Dios es sabio? Entonces no creas que esto es venir a la iglesia, aleluya, hoy sí tengo ganas de alabar, hoy no, mañana no tengo ganas, así no es la cosa. Ese evangelio no sirve. Todos los días vamos a tener lucha. Yo a veces digo, y ahora se va a arreglar bien, hablo con las personas, bien, qué bonito se va a arreglar. Al rato hace todo lo contrario. Y si le llamo la atención a este, ¿y por qué no le dice a aquel, mira lo que está haciendo? Y si le digo a aquel, no, a aquel, ¿por qué no le dice? Entonces hay un problema, entonces digo, pues vamos a tener que bajar a todos. Ahora el Señor nos ha llamado. Las hermanas, Dios te ha llamado para que sirvas a Dios. No te ha llamado para que te sientes haciendo problemas, te ha llamado para que sirvas a Dios, porque la recompensa viene de Dios. La palabra humildad es el vocablo griego tapeinofrosune. ¿Qué significa?
Modestia, la idea de esta palabra es hacer cualquier cosa sin importar qué tan bajo nos veamos ante los ojos de la gente o de nosotros mismos, con tal de servir. Y el servir a Dios es 24/7. Puedes venir aquí y servir a Dios, ahí nos vemos. Para servir a Dios se debe tener una actitud humilde. Despojarse del orgullo y la soberbia, debemos colocarnos la toalla del servicio, servir al pueblo sin importar su clase social, su dinero, su trasfondo, su raza. Los servimos con una actitud humilde y con gozo. Dios nos llevará a realizar trabajos a lugares que a lo mejor no nos sean placenteros, pero tenemos que pasar por ello con una actitud modesta y humilde. Si vamos a Deuteronomio 11, capítulo 26. Hay gente que dice, yo quiero servirle a Dios. Ok, estoy dispuesto. Póngame paz. Se pone a la persona y de repente, cuando ya no hay una madurez, de repente viene un problema y lo dejan todo ahí. No te dan ni explicación ni nada. Y es porque Dios quiere moldearlos. Y puedes ir a congregarte a otro lugar y allá te va a seguir el problema. David decía, ¿a dónde voy a huir de tu presencia? Si subiera a los cielos, allá estás. Si hiciera mi estrado abajo, aún en el infierno Él está, porque el Dios es un Dios omnisciente. Ponemos el ejemplo de Jonás. Jonás era un hombre que era profeta, un evangelista raro. Le digo, el Señor va a ir a Nínive. Dijo, no, yo me voy a Tarsis. Hay gente así. ¿Vas a hacer esto? No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿qué haces? Es Dios el que te llama. ¿Están acá, hermanos? ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Bueno, si quieres servirle, servirle. Y donde vayas a una iglesia no vayas a hacer problemas. Ve a servir. Para eso nos ha llamado el Señor, ¿sí o no? Jonás se fue a Nínive y se metió debajo en un barco adentro y a dormir. Hasta que Dios levantó, ¿qué? Olas, problemas. El mar tipifica el mundo. Problemas, situaciones difíciles, donde él tuvo que reconocer que estaba en desobediencia con Dios. Y ¿sabe qué hizo? ¿Qué hicieron los hombres? Lo tiraron al mar. Un pez se lo tragó, ustedes saben la historia, lo fue a dejar a Nínive. Y cuando llegó a Nínive, venía pelón y un olor a gas ahí en la panza del pez. Y cuando lo vieron los de Nínive, ellos tenían una tradición, ellos adoraban al dios Dagón, que era mitad hombre y mitad pez. Entonces cuando lo vieron, empezaron a escuchar la palabra de ellos y se arrepintieron, hicieron ayuno, silicio, empezando del rey hasta las gallinas. Yo creo que hasta los pájaros no comieron ese día. Se arrepintieron y Dios hizo el milagro. ¿Cuántos lo creen? Ahora Dios puede hacer milagros en nuestras vidas, ¿sí o no, hermanos? Porque cuando vayas te presentes delante de Dios, no podemos presentarnos con las manos vacías. No vas a ir con tu carita de que yo no fui. El Señor te va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Ah, no, papá, Señor, aquí me criticaban en la iglesia. Había unas mujeres bien criticonas. Y no creían lo que tú me das. Y va a decir, Señor, a mí qué me importa. Yo te estoy preguntando a ti, ¿qué hiciste con lo que yo te he dado? Y lo malo que nos vamos a presentar solos. Ahí no va a haber tata ni mamá. Porque es necesario, dice Pablo, que compadezcamos delante de Dios.
Si Dios te usa en una área, ¿por qué no lo sigues haciendo? ¿Qué te impide? Nada. Si vamos a Deuteronomio 11, dice, he aquí yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo te prescribo hoy. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios y no apartéis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos. ¿Están acá, hermanos? Que no habéis conocido. Dios le dijo al pueblo de Israel, pongo la vida y la muerte. Y el Señor nos dice en esta noche, pongo la vida o la muerte. Deuteronomio 28 dice que si oyeres atentamente la voz de Dios y pusieras en práctica los preceptos que yo te doy, le dijo el Señor al pueblo de Israel, entonces las bendiciones vendrán, te seguirán y te alcanzarán. Bendito vas a ser al salir de tu casa, bendito al entrar a tu casa, bendito tu trabajo, bendito todos tus hijos, tu herencia van a ser bendecidas. Primera, segunda, tercera, cuarta generación. Será bendito. El enemigo va a venir por un camino contra ti y va a salir por 7 huyendo. El cielo se va a abrir y el Señor va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Es cuando tú te mantienes en servicio a Dios. No te va a faltar nada. ¿Están acá? Nosotros somos el problema. Dejamos de servir a Dios como a Dios le agrada y queremos que Dios nos levante. Dios no te va a levantar mientras tomamos una actitud negativa. Dios quiere levantarte, quiere levantar tu familia. Si no hiciste nada, por lo menos tus hijos van a hacer lo que tú no hiciste, porque la bendición es la primera, segunda, tercera, hasta la cuarta generación. ¿Lo creen o no lo creen? Bueno, si no lo crees, problema tuyo, pero yo sí le creo a Dios. Hay una pregunta que surge después de que conocemos al Señor. ¿Cómo nuestro Salvador y Señor? Es la siguiente. ¿Qué espera Dios de mí después de haberme salvado? ¿Qué es lo que espera Dios? ¿Qué es lo que espera de ti, de mí? Y cuando tú le sirves a Dios, vas a ver cosas tremendas. Dentro del Evangelio ves cosas tremendas. Y como dijo el chaparrito que predicó, el chaparrito un día vino y me dijo, pastor, me voy a poner de pastor yo. Qué bueno, le dije, que te vaya muy bien. Después de 2 años regresó, no. ¿Y qué pasó? No, eso no es para mí. Yo los mato o le ayudo a Dios a matarlos. Le digo, es que ese es un llamado de Dios. No es como decir, yo quiero ser pastor y me voy a meter de pastor. Y si no tienes el respaldo de Dios hay un problema. Pero cuando tienes el respaldo de Dios, Dios te va cuidando y te va guardando de todo lo que se levanta. Moisés un día le dijo a Dios, mira, ¿por qué no me matas mejor y me quitas del libro de la vida? ¿Para qué me has dado ese pueblo? Era contumaz y era rebelde. Y un día Dios le dijo, mira, voy a liquidarlos a todos y voy a formar una nación mejor que la de Israel. Y Moisés le dijo al Señor, si tú cortas a esta gente, ¿qué van a decir los pueblos? ¿Los trajiste al desierto para matarlos? Les dio una orden de ir a reconocer la tierra que les iba a dar. 10, 12 príncipes, no eran cualquier cosa, fueron a reconocer. 10
vinieron con noticia mala y les empezaron a llenar a la gente con ese problema, y la gente en vez no vieron lo que Dios hizo, cómo abrió el mar rojo. La gente se olvida muchas veces de lo que Dios hizo en sus vidas. Empezaron a blasfemar contra Dios, empezaron a llorar toda la noche. ¿Sabe qué le dijo Dios a Moisés? Estos ya me llegaron hasta aquí, me han irritado. Y dijeron, nuestros hijos van a ser esclavizados. Y les dijo Dios, mira, ellos han dicho que sus hijos van a ser esclavos, pero yo les voy a demostrar lo contrario. A todos estos viejos que ya no sirven para nada y que son llorones, dijo, los voy a matar de 20 para arriba, se mueren todos. Y les hizo dar 40 vueltas, escúchenme, 40 vueltas, lo que iban a hacer en 2 semanas, 40 años les duró pasar al otro lado. Y a todos los viejos llorones los eliminó el Señor. Por eso en el capítulo 1 de Josué le dijo: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, ahora te toca a ti meter este pueblo a la tierra que yo le he prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero le dijo: esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, porque así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Esto es para valientes, hermano. Hay gente que se levanta contra uno y ya saben que los chismes así empiezan a contar, y hay unas que son buenas chismosas. En vez de hablar la palabra de Dios, aumentan la leña al fuego. Como dijo el muchacho, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Jesús dijo: cuando hablen mal de vosotros, mintiendo, gócense, alégrense, porque vuestro galardón es ¿qué? Grande, porque así hablaron de los siervos. Cuidadito cuando hablen bien de ustedes, porque así hablaron por los falsos profetas. Te están sirviendo acá, no esperes que te den abrazos ni besos. Se va a levantar la gente y tienes que estar preparado para cualquier cosa que venga. Está acá. Y no vayas a tirar la toalla, pues. Una hermana vino, me dijo: aquí le dejo mi placa. Me dijo: voy a tirarlo allá. Dios le dio el privilegio, yo no le di. ¿A cuántos el Señor los ha sanado? ¿A cuántos el Señor los ha sanado? ¿Para qué te ha sanado? ¿Para que trabajes? Y Pablo dice: bueno sería que el que no trabaje, que no coma. ¿Y por qué Pablo decía eso? Porque en la iglesia hay necesidad. Jesús dijo: orad por la mies, orad por los obreros, porque la mies es mucho y los obreros ¿qué? Son pocos. Eso no es para decir a mí no me tienen que decir nada. Te van a dar, pero tienes que estar preparado. Que Dios bendiga a los que nos ven, que Dios guarde, y que esa palabra, hermano, te sirva de algo, por lo menos para haber escuchado, ¿ok? Que Dios bendiga y la paz de Cristo los ayude a los que nos ven por medio del Facebook.